me llamo Claire. Tengo 34 años, y si hace 5 años me hubieras dicho que el día de mi boda se convertiría en el momento más liberador de toda mi vida, te habría sonreído con cortesía y habría cambiado de tema. Porque en aquel entonces todavía creía que la familia era algo por lo que debías luchar sin importar el precio. Estaba equivocada. Y aprender eso, de verdad aprenderlo, hasta lo más profundo de mis huesos, me tomó más tiempo del que me gustaría admitir. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Asheville, en Carolina del Norte, y siempre fui la rara de la familia. Mi hermana mayor, Brooke, era la consentida. Porrista del equipo escolar, reina de las fiestas. El tipo de chica que entraba a una habitación y hacía que todos sintieran como si hubiera salido el sol. Mi hermano, Derek, estaba justo a su lado en el centro de atención, estrella del equipo de béisbol. Divertido, ruidoso, naturalmente carismático. Y luego estaba yo. Claire, la callada y estudiosa, que pasaba los viernes por la noche viendo documentales sobre civilizaciones antiguas y reorganizando mis libreros por temas en lugar de por orden alfabético. Solo para ver si se sentía diferente. Ser diferente no era algo que se celebrara en mi familia. Ser diferente apenas se toleraba, y casi siempre desde lejos. La exclusión comenzó de forma tan gradual que durante años me convencí de que me lo estaba imaginando. Una fiesta de cumpleaños en la bolera del pueblo a la que, por alguna razón, mi invitación nunca llegó. Un viaje familiar por carretera para visitar a unos primos en Tennessee del que solo me enteré después, cuando mamá les enseñaba un álbum de fotos a los vecinos. Pequeñas cosas. Cortadas de papel. Excepto que las cortadas de papel, cuando se acumulan suficientes, eventualmente sangran. Luego llegaron las bodas, y esas pequeñas heridas se convirtieron en algo mucho peor. Brooke se casó primero. Ella tenía 28 años y yo 29. Éramos adultas. Mujeres completamente formadas. Me llevó aparte en casa de mis padres un domingo por la tarde y me sentó en la mesa de la cocina como si estuviera a punto de darme un diagnóstico médico. Cruzó las manos y sonrió de esa forma en que sonríes cuando ya sabes que a la otra persona no le va a gustar lo que estás a punto de decir. Entonces me dijo que probablemente sería mejor que no asistiera a la ceremonia. «¿Qué es que va a ser un evento muy social?» Claire, me dijo. «Ya sabes cómo te sientes con las multitudes. No quiero que te sientas incómoda». Todavía recuerdo exactamente la sensación de ese momento. Como si el piso se hubiera inclinado 2 grados hacia la izquierda. Me quedé completamente quieta y dije: «Brooke, soy tu hermana». Ella me dio unas palmaditas en la mano. «Lo sé, cariño. Te mando fotos». Mamá, cuando saqué el tema más tarde, suspiró de la forma en que siempre lo hacía cuando pensaba que yo estaba exagerando. «Que ella es la novia, Claire. Es su día». Papá solo subió el volumen de la televisión. No fui a la boda. Pasé ese sábado en mi departamento en Raleigh, comiendo comida tailandesa sola, viendo una por una las historias de Instagram. Toda mi familia vestida elegantemente, riendo, bailando, chocando copas. Mis tías, mis primos, personas con las que crecí, con quienes jugué en el patio trasero, personas cuyos segundos nombres conocía, todos estaban ahí. Todos celebrando sin mí. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque aparentemente estar cerca de mí era una incomodidad con la que nadie quería lidiar en un día feliz. La boda de Derek, 2 años después, fue incluso peor, porque al menos Brooke me lo dijo en la cara. De la boda de Derek me enteré por una publicación en Facebook. Ni siquiera por mensaje directo. Una publicación pública. Había una foto grupal tomada afuera de un viñedo hermoso en Napa Valley. Todos vestidos en tonos coordinados de azul grisáceo y verde salvia. Mi madre estaba al frente, sonriendo como la mujer más feliz del mundo. El pie de foto decía: «Celebrando el amor con toda la familia». 47 me gusta y 3 emojis de corazón de mi tía Carol. Toda la familia. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. La leí 6 o 7 veces, como si eventualmente las palabras fueran a reorganizarse en algo que tuviera sentido. Después cerré mi laptop, me senté en el piso de mi cocina y lloré durante unos 20 minutos. No con sollozos dramáticos.
Solo lágrimas silenciosas, agotadas. De esas que no se sienten exactamente como llorar, sino como si simplemente estuvieras goteando por dentro. Después de eso, algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil. Aún así, seguí intentando estar presente, porque en el fondo soy una optimista terca, y quizá también un poco ingenua. Manejé de regreso a Asheville durante 4 horas para Acción de Gracias, para Navidad, para las fiestas de cumpleaños de mi sobrino. Llevé regalos. Ayudé a limpiar después de la cena. Hice preguntas, escuché las respuestas e intenté, de verdad intenté, importarles a esas personas. La noche que finalmente me quebró fue un sábado a finales de septiembre. Derek y su esposa, Melissa, acababan de mudarse a una casa nueva en Beaverville, y organizaron una fiesta de inauguración. Subí después del trabajo, me detuve en una tienda de artículos de cocina en Charlotte y les compré una hermosa tabla para cortar, grabada con sus iniciales. Lo estaba intentando. Cuando llegué, Derek abrió la puerta y me miró como se mira a alguien cuya existencia realmente habías olvidado. Ah, dijo. Hola, Claire. No sabía que vendrías. Sonreí y levanté la bolsa del regalo. Y claro que iba a venir. Es la inauguración de tu casa. Me dejó pasar. La casa estaba cálida y llena de gente. Había música sonando desde el patio trasero, y el olor a elote asado entraba por las ventanas abiertas. Empecé a moverme entre la gente, tratando de unirme a las conversaciones, intentando reír en los momentos correctos. Nadie fue cruel conmigo, no exactamente. Simplemente miraban a través de mí, de la misma forma en que miras a través de una ventana cuando en realidad estás enfocado en el paisaje del otro lado. Más tarde esa noche, estaba cerca de la mesa de bebidas cuando escuché a Brooke, copa de vino en mano, decir en voz alta a un grupo de personas. La verdad, lo más chistoso de esta noche es que Claire sí apareció. Ni siquiera bajó la voz. Pobrecita, nunca capta las indirectas. Risas. Risas fáciles, espontáneas. Mi padre estaba en ese círculo. No dijo una sola palabra. Dejé mi bebida sobre la mesa con mucho cuidado. Tomé mi bolso. Salí por la puerta principal, me subí al coche y manejé las 4 horas de regreso a casa en completo silencio. Sin música. Sin podcast. Ni siquiera lloré. Solo conduje. Y en algún punto, cerca de la salida 52 de la enero de 40, tomé una decisión silenciosa y permanente. Había terminado. 8 meses después, conocí a James en una conferencia de trabajo en Charlotte. Era ingeniero estructural de Knoxville, tenía un gusto terrible para las corbatas y los ojos más genuinamente amables que había visto en un ser humano. En nuestra tercera cita, me escuchó hablar durante 45 minutos sobre el Imperio Bizantino y además me hizo preguntas de seguimiento de verdad. Para cuando llegó el postre, yo ya estaba completamente enamorada. Salimos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Fue un martes por la noche, en nuestra propia cocina, mientras preparábamos pasta. Sin gran espectáculo. Sin fotógrafo escondido. Solo nosotros dos y un anillo que había llevado en el bolsillo de su chaqueta durante 3 semanas porque seguía perdiendo el valor. Fue perfecto. Le dije que sí antes de que siquiera terminara la frase. Cuando nos sentamos a planear la boda, James ya conocía, en términos generales, la historia con mi familia. Él no era del tipo que presiona. Solo me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina, con nuestra libreta llena de nombres, y dijo: Tú decides. Completamente. Lo que necesites. Pensé en ello durante varios días. De verdad lo hice. Le di vueltas a la idea con cuidado, le examiné desde todos los ángulos, tratando de imaginar cómo se sentiría verlos sentados en esas sillas, observándome caminar hacia el altar. Y lo que sentí al imaginarlo no fue esperanza. Fue miedo. Un miedo puro, instintivo. Del tipo que tu cuerpo produce para protegerte. Así que hice la lista sin ellos. La noticia corrió rápido. En menos de una semana después de enviar las invitaciones, recibí un mensaje de mi madre que simplemente decía: ¿Cuándo nos llegan nuestras invitaciones? Sin felicitaciones.
sin calidez. Solo una suposición. Directa y arrogante, como un cobrador exigiendo un pago. Le respondí. No hay invitaciones para ustedes. Lo que vino después fue casi operático en su furia. Los mensajes grupales explotaron en mi teléfono. Mi madre me dejó un buzón de voz que duró 4 minutos con 20 segundos, pasando de la tristeza al enojo y luego a amenazas sutiles con una fluidez tan perfecta que, sinceramente, casi resultaba impresionante. Brooke publicó un estado en Facebook que decía: es desgarrador cuando alguien a quien criaste permite que un extraño lo convenza de abandonar a toda su familia. Rezo por sanación. Derek me mandó un solo mensaje. Te vas a arrepentir de esto cuando mamá y papá ya no estén. Leí todo. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. James y yo vimos una película. Nuestra boda fue un sábado a principios de octubre en una pequeña posada cerca de Brevard. Estaba escondida entre las Blue Ridge Mountains, al borde de una propiedad por donde corría un arroyo en la parte trasera. Había 41 personas. Cada una de ellas alguien que genuina y activamente había estado para nosotros. La familia de James, que me había recibido como si siempre hubiera pertenecido ahí. Mis amigos más cercanos de la universidad y del trabajo. Mi vecina Ruth, de 72 años, que durante los últimos 3 años había estado deslizándome libros por debajo de la puerta con pequeñas notas adhesivas donde escribía sus reseñas. Mi antiguo supervisor de mi primer trabajo después de graduarme, que manejó desde Columbia solo para acompañarme. Cuando caminé hacia el altar, sostenida únicamente por mi propia alegría y por unos tacones que claramente no había amoldado lo suficiente. Miré esos 41 rostros y sentí algo para lo que no tenía un nombre exacto. No era triunfo. Era más parecido al alivio. Un alivio profundo, casi celular. Como si algo dentro de mí hubiera estado preparándose para un impacto durante años y finalmente hubiera recibido permiso para relajarse. James lloró cuando me vio. Lágrimas desordenadas, felices, completamente sinceras. Ruth gritó desde la tercera fila. El niño pequeño de alguien empezó a aplaudir exactamente en el momento correcto. Fue el mejor día de mi vida. La recepción fue pequeña y ruidosa. El servicio de catering se equivocó un poco con los aperitivos y a nadie le importó. James y yo bailamos tan mal y con tanto entusiasmo que después 2 personas nos dijeron que era la boda más divertida a la que habían asistido en años. Mi amiga Tania dio un brindis que hizo llorar a la mitad del salón y reír a carcajadas a la otra mitad. Hacia el final de la noche, Ruth me encontró cerca de la mesa de postres y me mostró su teléfono. Al parecer, las redes sociales de mi familia habían estado muy activas. Brooke había publicado 3 veces. Derek escribió un largo párrafo público sobre la importancia del perdón y de los lazos de sangre, omitiendo cuidadosamente el pequeño detalle de que él jamás me invitó a su propia boda. Mi madre compartió una foto vieja de nosotras dos, cuando yo tenía unos 7 años. El pie de foto decía: algunas personas olvidan de dónde vienen. Yo nunca lo haré. Los comentarios debajo no salieron como ella esperaba. Uno decía: ¿no habías dicho que tú la dejaste fuera de tu boda? Otro: eso suena más a un problema tuyo. Y un tercero, simplemente: karma. Miré el teléfono de Ruth por un momento y luego se lo devolví. Bien, dije. Y lo decía de verdad. Sin veneno. Solo con una claridad limpia, factual. Bien. A la mañana siguiente, de vuelta en la posada, James y yo estábamos sentados en el pequeño balcón de nuestra habitación, tomando vino espumoso barato que habíamos escondido de la recepción. Observábamos la neblina deslizarse entre las montañas. Mi teléfono seguía lleno de mensajes sin leer. En algún momento tendría que lidiar con ellos. O decidir no hacerlo. Esa mañana elegí no hacerlo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó James, con ese tono medio bromista que siempre usaba para las preguntas serias. Lo pensé honestamente. Pensé en el vacío de todos esos años intentando pertenecer. En la fiesta de la bolera. En el viaje a Tennessee. En las historias de Instagram. En la fiesta de inauguración de Derek.
En la voz de Brooke atravesando fácilmente aquel patio lleno de gente. Pobrecita, nunca capta las indirectas. Y ni uno solo, respondí. Él chocó su vaso de plástico con el mío. 2 semanas después, solicité una orden de protección cuando aparecieron sin avisar en nuestro departamento. Esa tarde merece su propia historia. Una que incluyó a mi madre llevando un molde con un casserole como accesorio dramático. A mi padre usando su voz de mando frente a una puerta residencial. Y a 2 policías de Knoxville increíblemente pacientes, quienes explicaron, con una admirable contención, que los hijos adultos no están obligados a dejar entrar a sus padres ni en sus casas ni en sus vidas. Los documentos quedaron firmados y presentados antes de las 4 de la tarde. El silencio que vino después, al principio, fue extraño. Luego se volvió normal. Después se convirtió en algo para lo que no tuve palabra hasta una noche de diciembre. Estaba sentada en nuestra sala, con el árbol de Navidad encendido y James leyendo en el sofá a mi lado. Entonces entendí la palabra. Paz. Paz verdadera. Paz que no se gana. Paz que nadie puede arrebatarte. Ellos tenían razón en una sola cosa. La familia lo es todo. Ahora tengo una. Y elegí a cada una de las personas que forman parte de ella. Ni una sola de ellas me ha hecho sentir como el remate de un chiste. Eso lo es todo.